día de hoy vamos a conversar un poco la nueva era que se nos viene en temas energéticos y cómo eso presenta una alternativa de inversión sumamente interesante para todos los inversores y para nosotros. La idea es poder entender el contexto en el que estamos hoy en día, por qué se habla de una nueva era, cuál es el escenario en el que nos encontramos y por qué puede presentar una alternativa de inversión bien interesante. Si bien nosotros hoy en día hemos conversado distintas alternativas de inversión, esta que vamos a conversar hoy en día es una que está indexada en en cada una de las ponencias y tiene relevancia en cada una. Entonces vamos a englobar un poquito lo que conversaron todos los otros exponentes en lo que sucede acá. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse en esta situación es ¿por qué es relevante y qué alternativa podemos aprovechar desde las apuestas energéticas? Y en ese sentido, se presenta un problema. Hoy en día, el principal problema que se obtiene en la energía es el calentamiento global. Hace mucho rato ya que se viene conversando el tema del calentamiento global y los efectos que esto tiene, y eso ha puesto en duda hoy en día toda la producción energética a nivel internacional. De hecho, hoy en día todo lo que conocíamos como una matriz energética positiva o de carácter productiva para el planeta está puesta en duda por las consecuencias que esta ha tenido desde que comenzó. Estamos hablando, tenemos una matriz energética y la composición de esta desde los años 30, 40 a la fecha. En ese sentido, la ONU en su último informe de brecha sostuvo que la temperatura promedio del planeta de aquí a finales de siglo debería aumentar entre 2,7 a 3 grados. Y eso, para que ustedes entiendan, tiene una relevancia sumamente importante, porque uno dirá, 2, 3 grados más de temperatura no es tanto, pero en realidad esto es un promedio. Quiere decir que hay lugares donde las temperaturas ya se están disparando y otros lugares donde están reduciendo de sobremanera. Y ustedes ese efecto ya lo pueden ver y seguro lo están viendo constantemente. Zonas donde hoy en día hay sequía, zonas donde hoy en día hay lluvias en exceso, en temporadas que no corresponden, y eso afecta en toda nuestra cadena productiva a nivel mundial. Y eso ha generado que se ponga este tema nuevamente, como les comentaba, en boca. Y que al fin y al cabo nos cuestionemos por qué toda nuestra matriz energética, toda nuestra línea de producción, todo el concepto que teníamos de explotación de materias primas, etcétera, esté ahí en vela. En el año 2016, en París, se firmó un acuerdo entre países con el fin de frenar este calentamiento y dejar la temperatura a 1,5 grados. El tema es que, ¿por qué a esa temperatura? Netamente porque ya el daño, por decirlo así, es irreversible. Y es por eso que todo lo que se plantea desde ahí en adelante son alternativas de inversión y de crecimiento distinto a lo que entendíamos antiguamente. Ahora, ¿cuál es el principal efecto que tiene el calentamiento global y por qué por qué se debe? En este caso, el calentamiento global se produce principalmente por los efectos de la liberación de gases de efecto invernadero. Entre ellos, uno de los más nocivos está el metano, también tenemos el CO2 y todo ese tipo de cosas. Y la ONU y en general los países han puesto su foco en el metano. ¿Por qué? Porque si bien se estima que las emisiones de gas metano en un 40% son de origen natural, o sea, es parte del equilibrio propio del planeta, está ahí. Por lo tanto, no podemos, y no tiene relevancia tratar de cambiar eso, porque es parte del crecimiento y del mundo en sí. El problema está en el otro 60%. Ese 60% proviene netamente de la producción humana, que se ha visto desde la agricultura y principalmente la energía. Entendiendo que, por ejemplo, en el sector agrícola, en general, se consume anualmente casi 6 millones de toneladas de alimentos, entre forraje, granos y otros materiales propios para la producción. Y eso incluye también 1/3 de la producción mundial de cereales que van solamente a la distribución agrícola. O sea, para que ustedes me entiendan lo que quiero explicarles acá, en la agricultura ya de por sí genera toda su cadena de producción altos agentes contaminantes para el medio ambiente, como habíamos dicho, metano, CO2, etcétera. Desde el punto de los pesticidas que se puedan ocupar para plantar un grano o simplemente la S
que produce una vaca, y la sobreproducción de estas también, de las vacas, y las consecuencias y los residuos que dejan, ya generan contaminación. Pero lamentablemente, hoy en día el planeta se encuentra, entre comillas, en cierto grado en equilibrio en ese sentido. Por lo tanto, no es necesario por ahora trabajar por ahí. ¿Dónde está el foco? Y ahí es donde la economía a nivel mundial han puesto su gran énfasis en la energía. Principalmente en la producción de tres de estas: el petróleo, el gas natural y el carbón, donde el carbón es la más nociva de todas, y es por eso aquellas que tienen un foco principal ahí por parte de los países. Considerando esto también, es que estas tres energías van enfocadas directamente y en su gran medida a la producción de electricidad y la electromovilidad, entre otras cosas. Por lo tanto, es ahí donde por común acuerdo, se consideró que se debe trabajar prontamente para encontrar soluciones. Para que ustedes entiendan, se necesita eliminar casi o transformar casi el 50% de la matriz energética que hoy componen el petróleo, el gas natural y el carbón hacia energías renovables. Y es ahí donde se nos presenta una oportunidad de inversión de aquí al 2030. Toda esta transformación para nosotros los inversores es una oportunidad donde vamos a poder migrar del petróleo quizás, del gas natural o del carbón, sobre todo del carbón, a energías nuevas, como por ejemplo la energía eólica, la energía acuífera, o incluso lo que se conoce hoy en día como el hidrógeno verde, que está muy en boca a nivel mundial y que está tomando un auge no menor. Considerando eso, veamos un poquito el escenario mundial. Hoy en día, los principales emisores de metano a nivel mundial son los países productores de este tipo de materias primas. Y entre ellos, ustedes pueden ver que Rusia y Estados Unidos son los mayores productores. El problema no es la producción como tal de metano, porque ahí eso nosotros tendríamos que entrar en detalle qué es lo que hace y qué línea productiva es la que produce más metano. El problema está también en la eficiencia tecnológica con la cual se produce este gas nocivo. En muchos casos, si bien, y ustedes pueden ver aquí en la gráfica, tenemos una producción elevada, pero en este punto la intensidad con la cual se produce no es tan grande. ¿Y es por qué? Porque en este caso estas potencias tienen un mejor manejo tecnológico, es decir, manejan mejores líneas de ensamblaje y todo ese tipo de cosas que permiten no ser tan intensa la producción. Pero países menos desarrollados, como por ejemplo Venezuela, que si bien su producción de metano como tal no es tanto, ojo, Venezuela es un país petrolero, si bien su intensidad de contaminación es muy grande. Y eso tiene que ver principalmente porque quizás hay una brecha tecnológica en los procesos productivos que hace que países como Venezuela o que Nigeria o México, que si bien producen mucho menos, terminen contaminando más. Por ejemplo, en el caso de China, China tiene un equilibrio bastante, en este caso en particular, controlado en ese sentido, porque si bien, si ustedes pueden ver aquí, no es tan grande tanto la producción comparativamente con lo que hace Rusia o Estados Unidos, pero sí tiene controlada también la intensidad, y eso tiene que ver también con un equilibrio y un salto tecnológico, que es una zona relevante para todo lo que vayamos a hacer, y este cambio en la matriz energética. Se necesita inversión en tecnología que sirva para mejorar las cadenas productivas, y eso también va a suplir y va a hacer que las emisiones de gases sean menores. También entendiendo eso, es que necesitamos que se reduzca en un 75% las emisiones de metanos actuales provenientes de fuentes fósiles, ya sea, como dijimos, carbón, gas natural o petróleo, y de aquí al 2030. ¿Para qué? Para que esa curva, que lo que vemos acá, por ejemplo, sea reducida. Hoy en día nos encontramos en este escenario, donde debemos cambiar por energía convencional, sobre todo lo que es el carbón, por energías no convencionales que sean amigables con el medio ambiente y frenan al fin y al cabo este calentamiento que se está generando a nivel mundial. ¿Ya? La generación eléctrica, en este caso, debe migrar casi en su totalidad a una generación de energía, pero a través de fuentes renovables, amigables con el medio ambiente. Y esto implica que el carbón como tal
se debe eliminar prácticamente completo de toda la matriz energética. Y nuevamente, ese cambio, es decir, eliminar el carbón y pasar a suplir esa necesidad energética por otra que sea de energía renovable, nuevamente para nosotros es una oportunidad de inversión en la cual nosotros debemos estar atentos. Y eso se va a ir dando, como lo habíamos dicho, de aquí por lo menos 2030 o incluso 2050, que es las convenciones que en general se han hecho. Entonces ahí ya nos presenta una oportunidad. Ahora, ¿cuál es el principal desafío? Y como lo habíamos conversado, que la generación eléctrica debe migrar casi en su totalidad a una fuente de energía renovables y amigables con el medio ambiente. El problema es que si vemos en esta gráfica, si bien las energías renovables, como pueden ver aquí en amarillo, desde el año 2000 en adelante han tenido un aumento en su generación de electricidad, el problema radica aquí, en el carbón. Como les comentaba, el más nocivo, el que más metano produce en su línea de producción y es el que menos ha variado. Si bien ha tenido una pequeña reducción, sigue siendo la principal fuente energética de electricidad a nivel mundial. Si se fijan, acá podemos ver que el petróleo ha visto una reducción, el gas natural ha visto una reducción, entre comillas, y ahí hemos visto alternativas. La energía nuclear también ha visto una reducción, aunque presenta una posible solución en el futuro también. Convengamos que aquí hay un problema importante. Debemos suplir una matriz energética que viene desde los años 20, 30, hasta la totalidad, o sea, estamos hablando casi 80 años, 100 años, de la misma forma de producir energía. Para poder generar el cambio que se necesita, se debe hacer un cambio drástico en menos de 20, 30 años. E incluso, para poder ver resultados reales, tenemos que hacerlo en menos de 9 años, de aquí al 2030. Por lo tanto, eso implica una aceleración sumamente grande y una inyección de capital y de divisas, de energías y etcétera, a energías renovables y ahí nuevamente oportunidades de inversión para nosotros. Entonces nosotros los inversores lo que tenemos que tener en cuenta es que todas estas noticias, todas estas medidas que vayan con el fin de fomentar este tipo de situaciones van a ser sumamente relevantes. Por ejemplo, años atrás, cuando se firmó el Acuerdo de París, Donald Trump tomó el poder en Estados Unidos, él literalmente negó el acuerdo y él dijo que no iba a ser parte de eso. Posterior ahora, Joe Biden suscribe nuevamente el Acuerdo de París y sostiene que en el 2050 no iban a haber más vehículos circulando en Estados Unidos que consumieran a través de petróleo y que iban a ser amigables con el medio ambiente. Y inmediatamente eso generó un auge en la industria que lo hemos visto durante distintos seminarios conversando. Entonces ahí obviamente eso genera buenas oportunidades que podemos hacer. Ahora, ¿el problema dónde está? En la sobredependencia que tienen las potencias mundiales a este modelo energético. Y eso genera un gran conflicto que lo vamos a ir viendo y desarrollando principalmente en energías que no cualquiera va a querer soltar. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, hoy en día China representa el 49% de la producción de carbón del mundo. Es decir, nosotros lo que estamos diciendo es que China casi tiene el 50% de la producción de carbón a nivel mundial. Desde los años 60 ha tenido un auge sumamente grande en esta industria en particular. Lo mismo que India, que hoy en día son principalmente los mayores productores, descartando un poco a Estados Unidos, que cada vez ha ido a la baja, migrando a nuevas energías, principalmente renovables. Pero el problema, por ejemplo, en la industria del carbón es esto, China. Para aquellos que estuvieron atentos, por ejemplo, a lo que sucedió tiempo atrás con la COP26, China fue el que más puso trabas para disminuir esto, netamente porque le afecta directamente a su economía. Yo les planteo la siguiente pregunta. Hoy en día China representa casi el 18% de la población mundial, o sea, la población china representa casi el 18% de la población mundial, y en gran medida, el 80% de su energía, o sea, de su producción energética, se consume en gran medida internamente. ¿Cómo podemos hacer que China, una potencia de ese nivel, cambie su matriz energética drásticamente, que lleva haciendo crecer durante 50, 60 años, en menos de 9, 20 años?
Entonces, como lo habíamos conversado y lo habían dicho otros ponentes antes que yo, es aquí el problema. Esto suena muy bonito y muy necesario que esto se elimine y empiecen a seguir hacia la baja, pero la realidad, decirle a China que tiene que cambiar toda su matriz energética que ha cultivado los últimos 70 años, en menos de 20 años, es un desafío extremadamente grande y por supuesto genera recelos. Y ahí entra todo el conflicto y ahí entra todo el problema. En el caso, por ejemplo, de lo que se vive con el gas natural, hoy en día Estados Unidos y Rusia representan el 56% de la producción mundial de estos efectos. Entonces, lo mismo, desde los años 60 han aumentado y han hecho explotar su producción de estos gases. Si bien el gas natural de los tres que estamos conversando es el menos nocivo, sigue siendo y sigue generando problemas no menores. De hecho, el 40% del gas natural que se produce no se consume, se quema, se pierde. Pero aún así, decirle a potencias como Estados Unidos o Rusia, ¿sabes qué? Tienes que dejar de producir esto, tienes que dejar de vender y consumir el gas natural y pasar a algo más renovable que hoy en día presenta desafíos económicos mucho más grandes. Entonces, para que esto suceda, implica un compromiso sumamente grande por parte de las potencias. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, varios países han suscrito que de aquí al 2030 van a eliminar por completo su producción energética en base a carbón. Perfecto. Y se puede transformar en Latinoamérica y en economías emergentes como la de nosotros. Lo mismo está sucediendo en otros países. Pero la verdad, el efecto real no es tan grande si es que las potencias no se ponen de acuerdo en ese sentido. Y ahí es donde para nosotros los inversores van a generar oportunidades de inversión. Cuando veamos que potencias como Estados Unidos y Rusia, o en su caso China, también pasen a ese salto, den ese salto real y no en palabras como lo hemos visto durante todo este tiempo, vamos a ver oportunidades de inversión muy atractivas y rápidas porque la necesidad de cambiar y hacer este vuelco energético va a ser necesaria. Y el tercer punto, y que no podemos obviar, es el petróleo, en este caso la OPEP, que como ya lo hemos conversado, de hecho lo habrán tiempo atrás y lo habló Pablo Gil, también lo habló José Raúl y Gregory, eh, es uno de los principales problemas junto con el carbón. ¿Por qué? Porque la OPEP maneja el precio, son los productores de petróleo, es decir, es la organización de países petroleros. Y si como lo pueden ver aquí en la gráfica, Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes, Qatar, todos países petroleros que están sujetos a la OPEP han ido aumentando desde los años 60, incluso en la última década Estados Unidos, con Donald Trump, explotó hasta más no poder esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Que al fin y al cabo nos dimos cuenta con la pandemia del COVID-19 que se puede. Los países, sobre todo Estados Unidos, se dieron cuenta porque la producción del crudo mundial experimentó una caída del 6.1%. Y esto ahí nos demuestra que es una alternativa que sí se puede dar, sí se puede hacer una reducción y que aún así el mundo no se va a ver afectado. Pero, de nuevo, entran los conflictos de interés de las potencias mundiales. Hoy en día sabemos que hay un sobreprecio, por ejemplo, en el precio del petróleo, donde la OPEP establece un argumento súper simple. La demanda ya no es como antes, por lo tanto, no produzco lo mismo que antes y eso ajusta los precios, lo cual es perfecto, pero no está haciendo una conversión energética. Por lo tanto, sigue produciendo petróleo. Y eso hace que al fin y al cabo los efectos de la contaminación siga produciendo. Entonces, poco a poco, a medida que estas medidas vayan siendo cada vez más mal vistas, van a ir surgiendo alternativas de inversión de energías renovables que puedan subir. Y todas aquellas naciones que no den el salto, sobre todo aquellas que son dependientes, como Emiratos Árabes, Irak, Arabia Saudita, al petróleo como tal, se van a ver afectados. Y es ahí donde está el gran problema de esta situación. Es ahí donde vemos el gran cuello de botella, por decirlo así. Imagínense decirle a Arabia Saudita, un país 100% petrolero, que ya no puedes producir más petróleo. ¿Cómo se sostiene ese país?
¿Qué medidas tomamos? Y ahí es donde está la crisis energética, y ahí es donde está el gran problema. Y es por eso que nosotros como inversores tenemos que estar en esta época muy atentos a todas las noticias que engloben este tipo de situaciones, porque día a día nos va a ir presentando situaciones de mercado favorables para nosotros. Pero en general, lo que vamos a ver en activos como el carbón, el petróleo, el gas natural, las emisiones de CO2, va a ser una gran volatilidad. ¿Por qué? Porque es un tema que está muy latente y es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos. Ahora, la idea es entender también cuál es el efecto real que tiene la industria y cómo vamos a tener que hacer el cambio de nuestra matriz energética actual a nuevos puntos. Entonces, entendamos esta situación. Hoy en día, por ejemplo, en la industria del carbón, casi el 80-85% de lo que se produce se gasta en la misma industria. Es decir, está enfocado a generación eléctrica, por ejemplo, para las industrias, ni siquiera para el consumo humano. De hecho, si ustedes pueden ver, el consumo residencial, o sea, la luz que, por ejemplo, me llegue a mí en base a carbón, es súper bajo y cada vez va en declive. Las industrias son aquellas que se sostienen principalmente a nivel mundial, y sobre todo China, como ya lo habíamos comentado, en base a energía eléctrica creada por carbón. Y ahí es donde está el gran punto. ¿Cómo decirle a la industria en general que tienes que cambiar toda tu matriz energética? Y lamentablemente, o para bien o para mal para ellos, se tiene que hacer sí, o si no, de aquí al 2050 no vamos a tener planeta donde vivir. Y eso es, aunque suene un poco idílico o tragicómico o como quieran llamarlo, es real. Hoy en día ya estamos viendo los efectos. Por ejemplo, yo vivo aquí en Chile y hay una sequía terrible que se viene trayendo casi por una década. Países, zonas donde antiguamente las lluvias eran súper copiosas, se conocía como un dicho muy popular, abril lluvias mil, hoy en día no existen. Ya hay un déficit de agua impresionante y ese déficit de agua se sobreencadena todos los precios que podemos ver porque la producción agrícola se ve afectada, porque necesita agua. Y así en general, toda la industria, por este efecto del calentamiento global, de distintos ámbitos se ve afectado. Y esta es una oportunidad de inversión en la medida que nosotros podamos suplir toda esta producción de carbón destinada directamente a la industria con otras energías, eólica, solar, termográfica o incluso, como les comentaba, lo del hidrógeno verde, etcétera. Incluso también energía nuclear, que hoy en día y aquí hay un tema muy particular con la energía nuclear, se tiene cierto recelo con respecto a ello, porque claro, tenemos un historial no muy positivo y además se entiende que la energía nuclear se puede prestar para intereses más bélicos y cosas así, y el mundo en general tiene cierto recelo con la energía nuclear. Pero también presenta una alternativa. Hoy en día los avances en la tecnología permiten que sea mucho más seguro el trabajar con ellas, pero aún así no es muy visto. Entonces, otras energías van a tener que suplir en ese sentido. Cuando vemos, por ejemplo, los efectos del gas natural, si nos vamos solamente a Estados Unidos, que con Rusia son los mayores productores de gas natural, de nuevo, volviendo a la premisa de que de los tres es el menos nocivo, hoy en día el 38% de la producción de Estados Unidos va directamente relacionado a el consumo de energía eléctrica. Y para aquellos que, por ejemplo, estuvieron viendo delante la ponencia sobre las criptodivisas, entenderán que para minar criptodivisas se necesita energía y gran parte de esa energía sale de aquí. Entonces, una industria que, por ejemplo, se vea mermado, si yo en este caso, yo fuera el presidente Joe Biden en este momento y prohibiera la producción de gas natural en energía, una industria, por ejemplo, como las criptodivisas se verían inmediatamente afectadas con ella porque necesitan de esta energía en base a estos componentes y hasta el día de hoy no hay una oferta que pueda suplir rápidamente esa situación. Entonces, como pueden ver aquí en la gráfica, el gran parte de la torta se va netamente en energía eléctrica y la otra en uso industrial. Por lo tanto, y el resto va en consumo residencial y cosas así. Entonces, esto implica un compromiso sumamente grande de la industria el poder suplir esto, aunque se entiende que todavía el gas natural
se puede trabajar, se puede mantener en niveles bajos y podría no ser tan nocivo, pero aún así esto es una oportunidad de inversión. Lo que queremos aquí señalar al fin y al cabo es que toda esta matriz energética debe ser suplida por algo nuevo y pronto. Por lo tanto, eso va a dar una obligación a un salto tecnológico que sea amigable con el medio ambiente y que permita a nosotros entrar en oportunidades de inversión. El punto, por ejemplo, cuando vemos lo que es el petróleo, desde, por ejemplo, esta comparativa en el año 2012, el 63.7% de la producción y el consumo de petróleo a nivel mundial iba en el transporte. Y entendamos algo, el transporte no solo se refiere a los autos, a las motos, también entra toda la industria aeroportuaria, los barcos, los aviones, que necesitan esto. Y aquí hay un principal desafío. ¿Cómo lograr la misma producción y la misma autonomía en el transporte, dejando de lado el petróleo y avanzando a opciones más amigables con el medio ambiente, como la electricidad? Por ejemplo, a empresas como Tesla, que tienen sus propios autos eléctricos, nos hemos dado cuenta que, primero, son extremadamente caros. Segundo, no son asequibles. Y tercero, no tienen tanta autonomía. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, mira, ¿sabes qué? Para viajar desde aquí, Latinoamérica, Colombia, China, a Estados Unidos, vas a viajar en un avión amigable con el medio ambiente y que tiene hecho en base a electricidad, pero tienes que tomar de aquí a Estados Unidos, tienes que tomar 10 aviones, porque máximo cada uno tiene una autonomía de 400 kilómetros, que es lo que está, por ejemplo, desarrollando hoy en día Boeing, versus tomar un avión de aquí a Estados Unidos en base a petróleo. ¿Qué es lo que vamos a hacer todos? Y es aquí donde actuaría y automóvil en ese sentido. Y ahí entran relevancia y oportunidades de inversión nuevamente. Una de las principales alternativas para suplir esto es el litio. ¿Por qué? Porque las baterías, tanto de nuestros celulares, del computador, de los nuevos autos que hay de electricidad y amigables con el medio ambiente, necesitan baterías de litio. Por lo tanto, lo más probable, la materia prima que tome mayor fortaleza de aquí en adelante, de aquí al 2030 y en el corto plazo, va a ser el litio, porque es una de las principales alternativas para suplir esto. Imagínense si es que ya la matriz mundial decidiera suplirse con energía nuclear. ¿Ustedes andarían en un auto nuclear? No, no es cierto. Uno nunca lo sabe por seguridad. ¿O andarían en un avión que tiene un motor nuclear? Difícil. Entonces, aquí la relevancia, y es por eso que tenemos que tener el foco en ese sentido. Entonces, la idea es que podamos ir viendo y manejando cuál es la mejor alternativa para esto, y aquí es el debate mundial, y mientras haya ese debate, a nosotros, los inversores, nos da oportunidades de invertir. Y eso es lo que tenemos que estar atentos, y por eso que tenemos que hacernos parte de este debate, entendiendo el problema, qué es lo que ocasiona y para dónde va. Entonces, aquí el litio y otras alternativas que van a suplir esta situación van a ser la mejor alternativa. Ahora, la pregunta clave es ¿dónde invertir en este momento? Y para eso vamos a ver, y me voy a ir directamente a la plataforma de KeyStation para ver alternativas de inversión. Como ya sabemos, tenemos el gas natural, el petróleo y hoy en día muy en boca. Por lo tanto, si nosotros vemos la realidad que está viviendo el petróleo, es que desde el año 2014, cuando ya empezó este debate, empezó en una zona sumamente lateralizada. Y es aquí donde vamos a ir comprendiendo que encuentra un cierto conflicto esta situación. Por lo tanto, lo más probable es que durante todo este debate en general, que genere el hecho de que si es bueno o malo el petróleo, por qué aquí y allá, vamos a empezar con esa situación. Entonces, lo más probable es que a medida que esto avance, o sea, este debate continúe, vamos a ver ciertos ajustes entre la oferta y demanda de petróleo. Yo en lo particular creo que la demanda de petróleo va a ir en declive cada vez más año a año.
y eso va a obligar a que la OPEP deba ajustar su oferta. Y lo más probable es que vaya buscando constantemente precios de equilibrio. Por lo tanto, es muy probable que no salgamos de esta zona y no podamos volver a zonas, por ejemplo, cuando estábamos anteriormente, niveles por acá, que claramente, como ustedes pueden ver, aquí es una tendencia hacia la baja en los máximos. ¿Por qué? Porque hoy en día el petróleo no es buen visto y genera retrocesos, y lo más probable es que vamos a hacer. Entonces, yo en el corto plazo, la verdad, estaría evaluando alternativas de inversión, por ejemplo, en el petróleo, para aquellos que son traders o que se hace inversión para el próximo año, siempre siguiendo la tendencia general que va llevando el mercado por los debates que genera este tema. Y lo mismo ocurre con el gas natural. El gas natural ha tenido movimientos mucho más drásticos en ese sentido, y lleva lateralizado desde el año 2009 prácticamente, 2008, donde vemos que este debate, si bien, como lo habíamos dicho, es menos nocivo que el petróleo, pero sí genera cierto recelo, y eso hace que siga la misma tendencia con respecto a conflictos donde podamos ver zonas lateralizadas. En la medida que salga más o menos el tema, va a ir generando. Y lo mismo, una reducción de demanda, lo más probable es que va a ser un ajuste en la oferta y van a ir manejando un precio generalmente las potencias. Entonces, ahí es ahí donde tenemos que tener en cuenta este tipo de situaciones. Por lo particular, hoy en día tenemos un auge en este precio, netamente por el cuello de botella energético, que ya, como lo conversamos tiempo atrás, en el día de hoy, que se está en las industrias energéticas, que al fin y al cabo se produce lo mismo, pero no se puede al consumidor final llegar. ¿Por qué? Por las distintas medidas generadas por el COVID y todo ese tipo de cosas. Otra alternativa interesante de inversión es las emisiones de carbono. Hoy en día, para que ustedes entiendan, hay cuotas de emisiones de CO2 a nivel mundial. Es decir, podemos, y literalmente como hoy en día también se transa el agua como un bien, en distintas alternativas de inversión podemos encontrar las emisiones de CO2. Y esta es una alternativa sumamente relevante. ¿Por qué? Porque si se fijan, viene con un auge sostenido durante todo el 2020. Y eso va de la mano con las cuotas, que cada vez se reducen más las cuotas de emisiones de CO2 a nivel mundial. Por lo tanto, cada vez son más escasas y más valorizadas, porque las economías lo necesitan. Necesitan hoy en día producir más para poder salir del cuello de botella en el que se encuentran, para poder salir de este escenario estanflacionario que hemos hablado, como lo comentó José Raúl y lo comentó Pablo Gil atrás. Necesitan que la economía se levante. Y para eso, las emisiones de CO2 van a ser sumamente relevantes. Por lo tanto, como pueden ver, en el último mes ha tomado un auge sumamente fuerte este tema, y aquí también presenta oportunidades de inversión, porque lo más probable es que siga en alza. No es de obviar por un tema como bien como tal, podamos ver cierta corrección y todo ese tipo de cosas, pero en general lo que vamos a ver son un auge en esta necesidad porque cada vez va a ser más escaso, y el mercado va a estar dispuesto a pagar mucho más por estas cuotas de emisiones de CO2. Y por último, lo que podemos ir encontrando también alternativas, y que son claves también para que lo tengamos en cuenta siempre, es toda la inversión en energías limpias. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, dos ETF, en este caso claves, uno de Alemania y otro de Estados Unidos, donde podemos ver alternativas de inversiones limpias que en el largo plazo tienen mucho potencial. En el corto, mediano y largo plazo tienen potencial al alza, no solo por el debate, también por la necesidad de. Y ahí, por ejemplo, este ETF, pueden ver que en su composición está compuesto principalmente por energías que van enfocadas a la tecnología, a la industrial, o sea, todo lo que sea amigable con el medio ambiente. Y eso nos va a permitir, y eso es lo que tenemos que ver, y en este caso la X-Station como plataforma entrega excelente información para ir buscando alternativas en ese sentido, y viendo la composición y qué tan amigables con el medio ambiente pueden ser. Entonces, la idea es que vayamos enfocando nuestra inversión en esta perspectiva, y si se fijan, tenemos un potencial de crecimiento sumamente alto en toda la industria
energías renovables y que nos da oportunidades de inversión de casi 20-30% de aquí a finales del próximo año, sin contar todo lo que pueda generar hacia adelante, en claro auge. Y lo mismo sucede en Estados Unidos con este ETF de las empresas estadounidenses limpias. Entonces, si se fijan, podemos encontrar oportunidades de inversión sumamente relevantes que nos permiten ir aprovechando auges y el debate en sí. Lo que nosotros, y la gran recomendación que tenemos que hacer como inversores en este momento es aprovechar el debate que hay a nivel mundial y cómo está instalado, e ir viendo cómo poco a poco la matriz energética actual se va transformando a una nueva que es amigable con el medio ambiente. Y así, para ir finalizando, comentando cuál es la mejor alternativa. Entonces, desde ya, la recomendación que les puedo ir haciendo a todos es que vayamos buscando alternativas que sean amigables en ese sentido. Y ahí, por ejemplo, la IKEA Station nos presenta buenas alternativas de inversión y también otras más que podrán venir en el futuro. No puedo terminar sin mencionar que una de las más relevantes, y eso es lo que también tenemos que tener en cuenta, es el litio. El litio para la producción de energía, las baterías como tal, el poder almacenar toda esta energía que quiera transformar y que se transforme a través de la matriz energética, el litio va a ser el ancla principal porque las baterías lo van a necesitar. Y al fin y al cabo, para almacenar toda esta energía eléctrica que se tiene que transformar, el litio va a ser sumamente relevante. Así que ahí podemos ver perfectamente 5, 6 o 7 alternativas y obviamente todas las empresas que vayan con ese foco también van a hacer un auge durante toda esta década y sobre todo mientras el debate está instalado. Así que eso es una buena herramienta para que todos lo puedan tener en cuenta y es sumamente considerable. Así que por mi parte, esta ha sido la mejor alternativa que he podido encontrar a todos los inversores hoy en día con el debate para ir comentándoles. Así que espero que les haya servido y que les siga sirviendo. Y lo más probable es que como este es un tema que da para mucho más a largo, vamos a ir conversándolo un poquito más y vamos a tener la oportunidad de ir explayándonos en punto a punto para ver cuál es la mejor alternativa de inversión sustentable de aquí a los próximos años. Definitivamente, Felipe, de todas maneras vamos a quedar contigo para hacer muchas más charlas con respecto a este tema que es de verdad bastante importante. Y tenemos una pregunta que nos llamó mucho la atención y queremos saber cuál es tu respuesta y es, ¿cómo vamos a ir a un mix energético libre de emisiones si de noche no hay sol y a veces no sopla el viento? Es que ahí ese es el gran debate que tenemos hoy en día, porque efectivamente, a ver, partamos por el hecho, sí, de noche no hay sol, pero al fin y al cabo no es que no haya sol, simplemente llega menos energía. Y de noche no es que a veces no sopla el sol, pero sí, o sea, no sopla el viento, pero hay distintas alternativas. Hoy en día, si nosotros vemos la matriz de energías renovables, hay varias opciones. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno verde. El hidrógeno verde, como tal, es un elemento que está hoy en proceso de desarrollo y que lo que busca es tomar el hidrógeno de la atmósfera y eso transformarlo en energía. Y está ahí. Y está ahí y es de carácter ocioso. De hecho, hoy en día tenemos un exceso de hidrógeno en el planeta, dado por los efectos de los gases de efecto invernadero que se componen también de hidrógeno. Entonces, una de las del debate que está instalado es cómo transformar ese hidrógeno ocioso en energía. Y ahí el hidrógeno verde es una muy buena alternativa. El problema es que lo tienes entrampado en este momento y por qué no ha podido dar el salto que se necesita es que para poder generar y para poder hacer esa electrólisis que se llama, que al fin y al cabo es la transformación de hidrógeno a energía, se necesita mucha energía eléctrica. Entonces, para poder desarrollar eso, primero tengo que hacer el salto antes de producción de energía eléctrica en masivas cantidades. Y ahí de nuevo, para poder generar esa energía eléctrica en masivas cantidades, tendría que volver al petróleo o volver al gas natural o volver al carbón. Entonces ahí está el debate, pero que cada día que pasa se hace cada vez más viable. Entonces, en general, hay alternativas y que están en desarrollo y que poco a poco, lo más probable, dado la necesidad, van a ir apareciendo cada vez más rápido y vamos a vivir en ese sentido. Entonces, en lo particular, yo creo que estamos en una época donde vamos a vivir una era, una revolución energética
dado la necesidad que esto implica. Definitivamente es un tema bastante extenso, pero te damos gracias por haber estado con nosotros, gracias por tu tiempo. Esperamos verte pronto para seguir conversando, quizás en un nuevo seminario sobre las energías limpias, Felipe. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los participantes y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Igualmente, chao Felipe. Hasta luego. It's good to have a choice on the pitch and in investments. That's why it's good to choose XTB. You decide what you want to invest in. XTB. Invest your way.
it's good to have a choice. On the pitch and in investments. That's why it's good to choose XTB. You decide what you want to invest in. XTB. Invest your way.